Entonces vamos a ver los máximos y mínimos dentro de un intervalo, ¿vale? Si a mí me dan la función, por ejemplo, x² más 2x menos 1, ¿vale? Para hallar los máximos y mínimos dentro de esta función, yo diría voy a hacer f' de x, que es 2x más 2, y cuando iguale f' de x a 0, es decir, 2x más 2 igual a 0, la x que me salga de esta ecuación, que va a ser menos 1, ahí voy a tener un posible máximo o mínimo. Normalmente lo que hacíamos es puntos de posible cambio para la monotonía. Y dices, donde no existe la función, donde no existe la derivada, donde la derivada se hace 0, ¿vale? Y donde hay cambio de criterio. Aquí no hay cambio de criterio, la función es polinómica, existe siempre, la derivada es polinómica, existe siempre. Luego solo me podría cambiar el crecimiento y decrecimiento de la función en el menos 1. ¿Vale? Y entonces yo cojo y digo, pues en el menos 1 se me crean dos zonas, A y B. Digo, en la zona A cojo x igual a menos 2 y en la zona B cojo x igual a 0. ¿Quién me informa sobre el crecimiento y decrecimiento de la función? F'. Luego voy a hacer f' en menos 2 y voy a hacer f' en 0. Entonces hago f' en menos 2 y me queda menos 4 más 2, menos 2 negativo. Eso quiere decir que la función decrece. Y ahora hago f' en 0 y me queda 2. Es decir, positivo, la función crece. Quiere decir que decrece en la zona A, ¿vale? Decrece. Y luego crece en la zona B. Si hace eso es porque tiene un mínimo en el menos 1 y tendría que calcular su pareja. Su pareja siempre es por la función. Entonces la pareja del menos 1 va a ser 1 menos 2 menos 1 menos 3 más 1 menos 2. ¿Vale? Así tendría los máximos y mínimos dentro de esta función. Pero si me los piden dentro de un intervalo, a mí me pueden decir que esta función es una parábola, ¿vale? Va a tener el mínimo en el menos 1 menos 2 y además hará más o menos así, ¿no? Vale. Si a mí me dicen calcula máximos y mínimos de esta función, ya estaría calculado. Si me lo piden dentro de un intervalo, por ejemplo, me pueden decir calcula los máximos y mínimos de esa función teniendo en cuenta solo el intervalo menos 3, 0. ¿Vale? Entonces, dentro de este intervalo, quiere decir que me voy a quedar con mi función solo en el menos 3 va a valer 9 menos 6 menos 1, es decir, menos 3, 2, ¿vale? En el menos 3 voy a estar en el 2, ¿ok? Y en el 0 voy a estar en el menos 1, ¿vale? Entonces, si me piden solo dentro de este intervalo, ¿vale? Mis candidatos a mínimo no va a ser solo el que la primera derivada me hace 0, sino que los extremos del intervalo también van a ser candidatos a máximos y mínimos, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber, mis candidatos van a ser el que me ha dado la primera derivada 0, ¿vale? Que es el x igual a menos 1, ¿vale? Pero también va a ser el primer extremo, el extremo inferior del intervalo y el extremo superior del intervalo, ¿vale? Porque este va a ser el mínimo y el máximo dentro de este intervalo va a ser el punto que esté por encima de todos los demás. En este caso va a ser este, ¿vale? En ese la primera derivada no se hace 0, ¿vale? Pero sí que es un punto que está por encima de todos los demás. Entonces los máximos y los mínimos dentro del intervalo van a ser los puntos que estén por encima de todos los demás o por debajo de todos los demás el mínimo, ¿vale? Luego este va a ser mi máximo. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Porque yo voy a coger los que me han dado 0 y los extremos del intervalo, que son mis posibles máximos o mínimos, y voy a hacer cuánto vale f, la función, o sea, en qué altura se han quedado esos puntos, o sea, f de menos 1, f de menos 3 y f de 0. ¿Vale? Calculo f de menos 1 en la función y me va a dar 1, menos 2 menos 1 menos 3, menos 2. Calculo f de menos 3 y me va a dar menos 9 menos 6 menos 1, 2. Y calculo f de 0 y me va a dar menos 1. De estos tres valores, ¿cuál es el que me ha dado un resultado que está por encima de todos los demás? Este.
Luego yo voy a tener un máximo en x igual a menos 3. ¿Y cuál es el que me da la imagen que está por debajo de todas las demás? Este. Pues voy a tener un mínimo en x igual a menos 1. Es decir, cuando estoy dentro del intervalo, los que pueden ser máximos o mínimos son los puntos en los que la deriva se me ha hecho 0 y además los extremos del intervalo. Y ya está.